Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya hasta que no quede duda en mí. Levanto un aleluya. Mi alma es la canción en mí. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. Cantaré más fuerte, cantaré más fuerte. yo cantaré más fuerte, Cantaré más fuerte, cantaré más fuerte, cantaré más fuerte, oh, cantaré más fuerte, cantaré más fuerte. yo cantaré más fuerte, Con el enemigo frente a mí, oh, cantaré más fuerte, hasta que no quede duda en mí. cantaré más fuerte, Mi alma es la canción en mí. cantaré más fuerte.
Hallelujah. Hallelujah. Gracias por acompañarnos en su presencia en casa. En esta ocasión nos acompaña Mariluz Gutiérrez, líder de su presencia en casa. Buenas noches, amada familia Restauración. Espero que estén reunidos en su grupo de su presencia en casa, con su familia, o si hay visitas que por primera vez están reunidas o que nos están sintonizando por primera vez. Déjame decirte que para mí es un gozo poder compartir esta palabra que el Señor hoy trae para todos nosotros, para nuestras vidas. Y Él dijo, la palabra no regresa vacía, sino que cumple su propósito en cada uno de nosotros y lo creemos. Amén. Y a manera de introducción, hoy en día hay un común denominador en las noticias que se dan en el mundo entero, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra colonia. Pero si nos preguntaran, ¿cuáles son esas noticias que están de moda y de las que tanto se hablan? Sin duda no sería nada difícil contestarlas y de alguna manera podríamos asegurar que quizás sea la pregunta más fácil de responder en la actualidad. Es cierto que siempre escuchamos quejas de crisis económica en el país, en la ciudad, aún en nuestras casas. Escuchamos hablar de sequías, de inundaciones, de hambre, de enfermedades, de nuevas enfermedades, ¿verdad? De violencia, de la inseguridad, de nuevas leyes que están creando para cambiar la identidad del ser humano. Y si vamos nombrándolas, ¿verdad? No terminaríamos de enumerarlas. Y estas mismas noticias nos hacen vulnerables, nos hacen temerosos, desconfiados y desprotegidos. De todo ello no somos ajenos los hijos de Dios y por todo este ámbito de malas noticias, nuestra vida se torna y se vuelve una vertiginosa tormenta. Una tormenta en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad. Pero Jesús mismo nos los advirtió antes de morir y posteriormente, antes de ascender a los cielos, que todo esto tendría que acontecer. Es por eso que como título le he puesto a esta pequeña enseñanza, Después de la tormenta. Y hemos escuchado eso, ¿verdad? Dice mucha gente, después de la tormenta viene la calma. Pero ¿qué calma? ¿Cuál es la calma que yo necesito para salir de esa tormenta? Y nos vamos a basar en el libro de Hechos 27, del 13 al 25, que precisamente, ¿verdad?, nos habla de la tempestad en el mar que el apóstol Pablo estaba pasando. Y si nos damos cuenta, ¿verdad?, nos habla de la travesía del apóstol Pablo, esta travesía que transcurrió en un contexto de su arresto, de prisiones, de audiencias, de su conversión, de interrogatorios, de estar ante la gente poderosa de ese tiempo, de gran persecución, y al fin es enviado a Roma. El versículo 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos encontrado en una situación que para nuestra vida es una gran tormenta? No tenemos el control de la situación, no tenemos el control del problema, no tenemos el control de la enfermedad y queremos abandonarlo todo y hemos perdido, ¿verdad?, toda esperanza. Eso es lo que aquí en la palabra decía, donde estaba el apóstol Pablo, dice, ya habíamos perdido toda esperanza
de salvarnos, no encontramos la solución. Pero déjame decirte que en Apocalipsis 9:6 dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Y sabes por qué Dios va a permitir que permanezcas dentro de esa tormenta? Porque hoy te quiero decir que Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Un propósito donde Él quiere que tú crezcas, que tú madures, que tú seas valiente. Es en estas tormentas donde nuestra vida cambia, nuestra vida es diferente. Después de pasar por una situación difícil, nuestra vida ya no va a ser la misma. Y eso también me lleva al libro de Josué, con esta gran promesa de Dios en Josué 1:9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y esta es una gran promesa del Señor, ¿verdad? Y que de esa promesa nos tenemos que agarrar en medio de las tormentas. Y esto va a servir para que el Señor, ¿verdad?, nos lleve a otro nivel de bendición. El versículo 21 dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, ¿verdad? Aún dentro de la tormenta, hoy te quiero decir, mi amado hermano, que Dios nos habla y nos va a permitir abrir nuestros ojos espirituales para discernir entre lo bueno y lo malo. Estamos viendo, ¿verdad?, en este tiempo que nuestras generaciones andan sin dirección, ¿verdad? Pablo, aún en la tormenta, adquirió una nueva visión. Dios le permitió tener una nueva visión. Y él, ¿verdad?, se lo quería comunicar a sus compañeros de viaje. Él no quería quedarse solo con esa visión, sino la quería compartir. Y eso mismo el Señor quiere obrar en nosotros, el tener una nueva visión para compartir. Y esto lo podemos ver también en el libro de Hechos 18:9, donde dice: el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá hacerte mal. El Señor es tan bueno, el Señor es tan misericordioso con nosotros, que no solamente tu visión va a cambiar, tu visión va a ser diferente, sino también el Señor te va a dar su respaldo y su protección. Por eso el apóstol Pablo, a pesar de estar en esa gran tormenta, imagínate, en medio del mar, en un barco, con sus compañeros, él tenía que tener esa nueva visión. Cuando Dios nos mete en una tormenta, es porque somos sus hijos y porque Él nos debe dar esa nueva visión a nuestra vida, y con la nueva visión podremos salir adelante. El versículo 22 dice: mi amado, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es tener ánimo en medio de la tormenta, en medio del problema, en medio de la tempestad, en medio de la enfermedad. Pero aquí el Señor, ¿verdad?, dice que Pablo había recibido del Señor un espíritu de ánimo, un espíritu de gozo. Dice, y hoy también el Señor lo quiere poner en cada uno de nosotros. Yo no sé la situación que tú estés pasando, el problema que tú estés pasando, la enfermedad que tú estés pasando,
pero hay algo que sí quiero que guardes en tu corazón. El Señor está contigo y el Señor hoy quiere poner ese ánimo que puso en Pablo en cada uno de nosotros. Hoy te invito a no desmayar, a seguir adelante. Y aquí algo bien tremendo, que por qué Pablo tenía esa confianza en el Señor, porque ya se lo había profetizado el Señor en el capítulo 23, si lo leemos, ¿verdad? Del mismo Hechos 23:11, dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo. Lo llamó por su nombre. Cuando somos hijos de Dios, el Señor te va a llamar por tu nombre porque te conoce, porque sabe lo que hay en tu corazón, porque conoce lo que hay, lo que guardas en tu corazón. Y dice: pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Pablo estaba haciendo la travesía para llegar a Roma. Y aún a pesar de estar en la tempestad, él sabía que el Señor le había prometido que él tenía que llegar a Roma. Así que él, aún dentro de la tempestad, él se aferró a esa promesa, ¿sí? Y esto es algo hermoso, es algo que nosotros como hijos de Dios lo tenemos que abrazar, lo tenemos que confiar en el Señor. Por eso es bien importante que tú busques en tu intimidad con el Señor, en tu oración con el Señor, una promesa para tu vida. Porque aun cuando estés pasando la enfermedad, la situación económica difícil, el problema, cualquier circunstancia, tú sabes que el Señor te ha dado esa promesa, tú sabes que tienes que cumplir su propósito y vas a salir adelante, ¿verdad? Amén. Por eso Pablo dice: no tenía temor de perecer en la tormenta. Y algo que se ha quedado grabado, y hoy te lo comparto, ¿verdad?, en mi mente y en mi corazón, es que mi circunstancia no me define como persona, ¿verdad? En el versículo 23 dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Qué tremendas palabras, ¿verdad?, que el Señor nos habla ahora. Y eso mismo dice que el ángel del Señor le habló a Pablo. Y el ángel del Señor sabemos que es el Señor Jesús. Dice: Jesús ha estado conmigo, aún en la tormenta, aún en tu circunstancia. Jesús está contigo. No dudes ningún momento. Jesús está contigo siempre. Y dijo Pablo, y hoy yo te digo, que no hay tormenta, no hay circunstancia. Jesús está con cada uno de nosotros. Él permanece junto a cada uno de nosotros. Él nunca nos va a dejar a la deriva. Él nunca nos va a dejar sin esta promesa, que es en Deuteronomio 31:8. Dice que Jehová va delante de ti y Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Y eso es bien hermoso, hermanos, porque no estamos solos. El Señor dice que va delante de nosotros. Y otra promesa, igualmente en Deuteronomio 1:30, dice: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. Y de esas promesas nos agarramos hoy en día, ¿verdad? Y hoy te quiero compartir dos aspectos importantes que tenemos que considerar. En el versículo 24 dice, en el mismo versículo 23, dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Dos palabras bien importantes que el apóstol Pablo menciona. Dice, número 1, de quién soy. En otras palabras, a quién pertenecemos. Esta es una declaración de propiedad, ¿verdad?
y nosotros tenemos que ser propiedad del Señor. Somos sus hijos. Y hoy yo te quiero invitar, si tú hasta este momento no has entregado tu vida al Señor, hoy te digo que abras tu corazón al Señor Jesús y que Él sea tu Señor y tu Salvador, para que puedas decir con toda seguridad, así como el apóstol Pablo dijo, de quien soy, soy del Señor Jesús. El apóstol Pablo dice que no dudaba ni un solo instante. Él tenía bien claro a quién pertenecía. Por eso en Gálatas 2:20 decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y este es un requisito indispensable para que el ángel de Dios esté contigo, para que Jesús esté contigo, para que Jesús traiga una palabra, para que el Espíritu Santo entre a tu vida, renueve tu vida, purifique tu vida, te dé esas promesas de que el Señor Jesús está con cada uno de nosotros. Número 2, dice a quien sirvo. Él estaba seguro que pertenecía a Jesús, que pertenecía a Dios, pero también estaba seguro a quién servía, por quién iba él pasando toda esa travesía y toda su vida llena de, como veíamos más adelante, ¿verdad? Que decía que su vida estaba llena en su conversión, estaba en aprietos muchas veces, estaba en persecuciones, pero él sabía que todo eso que estaba pasando era por Jesús, porque lo estaba sirviendo. Entonces podemos decir en otras palabras, siervo de quien soy. Es una declaración de compromiso, de sumisión y de obediencia. Dice que el siervo o el esclavo no tiene derechos, no tiene privilegios, pero sí tiene obligaciones, ¿verdad? Pero nosotros, los siervos de Dios, los siervos que pertenecemos a Jesús, dice que estamos a un solo paso de ser amigos de Jesús, ¿sí? Y vemos qué grande bendición es ser siervo del Señor, ¿verdad? El servicio en nosotros, ¿verdad? No debe de ser una carga, no debe de ser una losa en nuestra vida, sino debe de ser ese manto de cobertura y de protección. Por eso Pablo no dudaba en servir al Señor Jesús a pesar de todo lo que él había sufrido, había acontecido, ¿verdad? Porque sabía que tenía el respaldo de Jesús, tenía la protección de Jesús, ¿verdad? Y aquí vemos la grandeza del apóstol Pablo en cómo él servía al Señor con todo su corazón, con toda su mente, aún, ¿verdad?, de perder muchas veces su vida. Y en Lucas 22:26 dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve, ¿verdad? Y aquí nuevamente el apóstol Pablo hace una declaración firme, sin dudar un solo instante. Para él era un privilegio y un verdadero honor ser siervo del Señor Jesús. Por eso en cada carta que él escribía decía, siervo Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Y así tenemos que ser nosotros, que podamos decir, para mí el vivir es Cristo, para mí el servirle al Señor es un privilegio. Y el versículo 24 dice, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Algo bien hermoso, ¿verdad?, que nosotros también debemos de guardar en nuestro corazón es no tener temor. Aún en esa circunstancia difícil que estés viviendo,
no hay que temerle, porque el Señor está con nosotros. Dice acá que es necesario presentarte ante el César. Hoy yo te pregunto, ¿cuál es tu César? ¿Quién es tu César? ¿Es esa enfermedad? ¿Es esa situación difícil? ¿Es ese problema que no encuentra solución? Es necesario que te enfrentes a él, ¿verdad? Porque entonces ahí vas a poder ver la protección del Señor Jesús, vas a poder ver su amor, su misericordia en tu vida y sobre todo, Él va a permitir, dice, que nadie perezca, dice, todos van a vivir, dice la palabra. Y es así, porque cuando nosotros pasamos por una situación difícil, Dios va a traer gente a nuestra vida en esa misma situación y nosotros le vamos a poder compartir lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará en nuestra vida. Hoy te digo, hermano, ya para concluir, las malas noticias no van a terminar, pero algo que quiero que cada uno de nosotros guardemos en nuestro corazón es que seamos del Señor, pertenezcamos al Señor, que Él nos va a cuidar, que Él nos va a proteger, que le sirvamos al Señor en fidelidad, en obediencia, en sumisión, que no estamos solos, que su Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos, para fortalecernos, para recordarnos las cosas que el Señor nos ha dicho aquí en su palabra. Y hoy damos gracias al Señor y también quiero que en tu corazón quede guardada esta promesa del Señor. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Es el momento de confiar en el Señor. No importa la circunstancia que estés pasando, confía en el Señor, confía de todo tu corazón y yo sé que el Señor va a traer esa solución a tu vida, va a traer esa paz que solamente Él sabe darla. Para mí ha sido un gozo compartir esta palabra y yo espero, ¿verdad?, que para cada uno de nosotros haya sido de bendición. Hoy bendigo tu vida, hoy bendigo la vida de las personas que están reunidas junto en sus casas, ¿verdad? Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo capítulo de Su Presencia en Casa. Amén. Generación que conquista, generación que